pueden endeudarse afuera si quieren, salvo esta, porque fue una negociación en el marco del Club de París. Bien, congresista Arrate, ¿deseaba alguna aclaración en el punto? Sí. En la segunda disposición. Tiene la palabra, congresista. Sí, la quinta, ¿no? La quinta disposición. Estamos en la segunda. Sí. No. Ya ha sido aprobado, colegas congresistas. Tercera, convenio constitutivo y contribución al FOMIN 3, también ha sido consensuado. Apruébase el convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 3-FOMIN 3, así como la contribución a dicho fondo a cargo de la República del Perú por la suma de $10 millones a ser cancelados en 3 cuotas anuales e iguales a partir del año 2018. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano, o si no hubiera alguna precisión, tiene la palabra el congresista Arce, el congresista Cheput. Perfecto, tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Es algo muy concreto. Entiendo bien que es una especie de contraparte de parte del Estado peruano con el BID y se habla de hasta 60% de financiamiento. ¿Nos podría hacer esa precisión de cuál va a ser la contribución que va a tener esta entidad de cooperación internacional y el dato, ¿no?, del compromiso que nosotros asumimos como Estado peruano? Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Sí, respecto del tema, ¿qué beneficios trae este convenio al Perú? Se paga una cuota de 10 millones, además todavía no entra en vigencia o en vigor, según lo indicado en la página 22 del mismo predictamen, el penúltimo párrafo del predictamen, así que tal vez, o pediría más bien que nos haga una explicación la ministra alrededor del tema. Bien. Congresista Aramayo, ¿había pedido la palabra? No. Señora ministra, ¿puede responder a la inquietud formulada por el congresista Arce y el congresista Armando Villanueva? Gracias, presidenta. El FOMIN es un fondo administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es básicamente un fondo concursable para actividades productivas en los que estamos los 4 países de la Alianza del Pacífico. Esa es la idea. El congresista Villanueva había solicitado qué beneficio iba a traer con la suscripción y el pago de estos convenios. Eso era lo que también había señalado el congresista Villanueva. Como dije, lo que estamos haciendo es ampliando un mecanismo que ha venido funcionando bastante bien, que además nos permite, digamos, que en el marco de, como dije, de los países de la Alianza del Pacífico, le hemos venido dando estos aportes. Ha financiado 154 operaciones en el Perú. Podemos darle más detalles si quiere más tarde. Señora ministra, en todo caso le agradeceríamos que nos pueda enviar en el transcurso de la mañana la información ante la pregunta formulada por el congresista Villanueva para poder ser distribuidos. Bien, siendo así, pedimos a los colegas congresistas, si están de acuerdo, someterlo a votación y los que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Cuarta disposición, suscripción de acciones de A, I y B. Apruébase la suscripción de acciones del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, ascendente a $144.600.000 americanos, dividido en 1.546 acciones con un valor nominal de $100.000
americanos, cada uno en los términos indicativos establecidos en la resolución 31 del 21 de marzo del 2017 por la Junta de Gobernadores del Banco. En el marco de dicha suscripción de acciones, la República del Perú suscribirá y pagará 309 acciones del capital por un valor de $30.900.000 americanos en 5 cuotas anuales e iguales. La citada suscripción de acciones y el pago correspondiente se efectúa una vez que se haya aprobado la adhesión y aceptación de la República del Perú a los términos del acuerdo del AIIB. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, ¿tienen alguna observación? La observación correspondiente por parte del congresista Armando Villanueva. Gracias, señora presidenta. Lo mismo, suscripción de acciones del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura AIF. Se deberían pagar 154 millones de membresía para un banco asiático. ¿Qué beneficios igualmente nos traería? ¿Por qué tendríamos que hacernos socios de este banco? Bien. Tiene la palabra, señora ministra, para que pueda responder al congresista Villanueva. También el congresista, antes, en todo caso, que haga el uso de la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, señora presidenta. Tengo entendido que esta iniciativa surge a colación de la visita del presidente que realizó a China el año pasado. Entonces, en ese mismo marco, debe ser de cooperación internacional, de apoyo económico, de incentivo a ambas economías. ¿Cuál es la estrategia de parte en este caso, del Ministerio de Economía para refrendar estos acuerdos? Porque entiendo bien que los gobiernos llegan a un acuerdo, pero son las entidades, en este caso, los que llegan a instrumentalizar cada uno de estos compromisos. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra, señora ministra. Dada la orientación de todo del Estado peruano de ampliar nuestros horizontes hacia el Asia, ¿no es cierto?, en marco de todas las cosas que suscribimos con APEC y los tratados de libre comercio, hace mucho sentido entrar a un banco, una multilateral asiática, ¿no es cierto? Estos 150 millones nos van a permitir apalancar recursos por mucho más para proyectos de infraestructura, donde además podemos aprovechar su expertise. Lo que nos hace es nos abre enormemente el portafolio de empresas que pueden venir a invertir al Perú. Es una especie de Banco Interamericano de Desarrollo, pero en Asia, ¿no es cierto? Y hace mucho sentido con mucho más dinero, nos diversifica la capacidad de conseguir dinero para inversiones y tecnología también, ¿no? La idea es que incorporarnos, integrarnos mucho más al Asia, que es la región mundial que claramente está avanzando más rápido, ¿no? Es un incremento en la diversificación de nuestra fuente de financiamiento, de nuestras fuentes de asesoría técnica, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna otra intervención? El congresista Sergio Dávila. Gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que todas estas explicaciones y las inquietudes que se están dando en la aprobación de este proyecto son importantes conocerlas. Y lo más importante, presidenta, en este sentido es saber que el Perú es un país legible hacia el mundo, hacia los inversionistas. Y estas condiciones que se están dando a través de estos bonos y todo esto, como dice la ministra, permite pues apalancar el doble, triple, cuádruple de recursos. Por lo tanto, creo yo que como peruanos debemos sentirnos más bien orgullosos que estamos en una calificación óptima hacia el mundo. El mundo nos mira con mucha expectativa, con mucha inversión, por lo tanto creemos que debemos más bien aprovechar en hacer inversiones que sean sólidas, que sean contundentes y que nos permita tener un crecimiento hacia un futuro no muy lejano. Gracias, presidente. Nos pide la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señora presidenta. En el párrafo final del mismo artículo se habla de que la citada suscripción de acciones y el pago correspondiente se efectúa una vez que haya aprobado la adhesión y aceptación de la República Peruana a los términos del acuerdo. ¿Este artículo es una implícita aprobación? ¿Nos correspondería al Congreso aprobar este proyecto o es el Ejecutivo el que tiene que hacerlo? Y en todo caso, ¿cuándo ocurriría esto? Si es que no fuera que el Congreso es el que aprueba con este mismo artículo. Bien, tiene la palabra, señora ministra. Este es un
una conversación, ese es un tema del Ministerio de Relaciones Exteriores que va a pedir ratificación al Congreso en su momento. Por favor, congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Parece incisivo este tipo de preguntas cuando se surge la relación con otros países, pero, señora ministra, por el tema de la presidencia, nosotros autorizamos la salida del presidente. Y uno de los grandes debates que se ha armado en el Pleno es justificar por qué sale el presidente. Él personifica a la nación. Pero tan importante como la salida del presidente también es reportar de manera general los logros que se han encontrado. Nosotros tenemos que descubrir en función del trabajo que venimos desenvolviéndonos para saber a qué acuerdos va llegando el gobierno. Al final somos parte de la gobernabilidad del país y requerimos tener ese tipo de información. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Bien, habiendo escuchado la sustentación y las respuestas, sometemos a votación. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Quinta disposición, capitalización de los saldos adeudados de COFIDE. Es un tema que no se ha consensuado, solamente a manera de debate, para que puedan consultar a la señora ministra y luego someterlos a votación más adelante. Autorízase la capitalización de los saldos adeudados al 31 de diciembre del 2017 por la Corporación Financiera de Desarrollo, S.A., COFIDE, al Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente a los montos desembolsados al 31 de julio del 2017 en virtud a los convenios de traspaso de recursos aprobados mediante resoluciones ministeriales números 086-2013-EF/52, el 109-2014-EF-52, 118-2014-EF/52 y el 144-2016-EF/52. De conformidad con lo establecido en la Ley 27.170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, COFIDE, emite a nombre del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, las acciones correspondientes a la capitalización autorizada por esta disposición. Asimismo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Economía y Finanzas y COFIDE suscriben la respectiva acta de conciliación. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la atención del servicio de deuda, comisiones y demás gastos asociados a los montos materia de la capitalización a que se refiere esta disposición son atendidos por el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo a los recursos presupuestales que le correspondan en cada ejercicio para el servicio de la deuda pública. El director general de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas está autorizado a suscribir los documentos que se requieran para implementar lo dispuesto en la presente disposición. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Muchas gracias, presidenta. Nosotros hemos observado la exposición de motivos y la información que nos alcanza el MEF es restringida porque tiene una actualización de la deuda que va al primer trimestre del año y estamos en noviembre. Necesitamos saber cuál es el monto que adeuda COFIDE y por qué se le da un trato. Entendemos que ellos tienen endeudamientos con Odebrecht. Hay un tema acá que dilucidar, señora presidenta. ¿Y qué ha pasado con Agrobanco, que estaría en la misma condición que COFIDE? ¿Por qué no se le recoge y se le incorpora en esta disposición complementaria final? Me parece que hay información pendiente. Hay una pérdida ascendiente a 47 millones y en cartera de créditos por encima de 2.000 millones de dólares. Yo creo que este tema tendría que ser precisado por la señora ministra. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. ¿Alguna otra observación por parte de los colegas? Bien. Congresista Rolando Reategui. Sí,
Quisiéramos saber el detalle de esto, a qué se debe, porque el COFIDE en 2016, antes de salir el gobierno del presidente Ollanta Humala, se entregó a Odebrecht alrededor más o menos de 400 millones sin ningún sustento y sobre todo sin ninguna garantía. ¿Es para este caso o es para otro? Tiene la palabra el congresista Bocángel. Gracias, señora presidenta. Está molestando. Bueno, sí, aquí en la quinta disposición complementaria final se autoriza la capitalización de los saldos adeudados al 31 de diciembre del 2017 por COFIDE al MEF, ¿no? Corresponde esto a los montos desembolsados al 31 de julio del 2017 en virtud de los convenios de traspaso de recursos realizados en el año, miren, del 2012 al 2015 por el MEF a COFIDE. La atención de las amortizaciones correspondientes a operaciones de endeudamiento externo corresponden a dichos convenios, más los intereses, comisiones y demás gastos atendidos por el MEF, con cargo a los recursos asignados en cada ejercicio fiscal, ¿no? El pago de servicio de la denuncia, en cargo al servicio de la deuda pública. Aquí lo que yo veo que falta información sobre el saldo a la fecha, ¿no? En la exposición de motivos hay información del primer trimestre de 2017 y donde señala una pérdida de 47 millones y una cartera de créditos por encima de los 2.000 millones de dólares. De otro lado, pienso, señora presidenta, a través de usted, a la ministra de Economía, que se debe evaluar, incluir al agrobanco con situación similar, ¿no? No sé si eso lo están tomando en cuenta en la inclusión de agrobanco, que tiene una situación similar. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Según el documento informan que estos saldos adeudados que se proponen capitalizar, señora ministra, por intermedio de la presidencia, corresponden a obligaciones que se tienen contraídas entre el Estado peruano, la Cooperación JICA de Japón y la KfW de Alemania. Y estos recursos han sido trasladados a COFIDE. Son desembolsos que se han hecho a partir de la cooperación. Quisiera que nos haga la precisión para ver cuál es la estrategia para poder capitalizar estos saldos. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. ¿Alguna otra? El congresista César Vázquez. Gracias, presidenta. Bueno, ya que estamos viendo las disposiciones complementarias finales de la ley de endeudamiento y aprovechando la presencia de la ministra, quiero expresarle una preocupación, y es sobre la deuda que tiene Sedapal. Bueno, en los años 90 Sedapal no pagó sus impuestos, sus tributos a la SUNAT, ¿no? Y se generó una deuda que superaba los 500 millones de soles. Entiendo que esa deuda fue creciendo con intereses moratorios y que ha sobrepasado los 1.900 millones de soles. En la década del gobierno de Toledo salió una ley, la ley 28941, donde el MEF asumió el pago de esta deuda, ¿no? Y le pagó a SUNAT, obviamente, y le hizo pagar un compromiso, o le hizo firmar un compromiso de pago a Sedapal, ¿no es cierto? Bueno, la preocupación natural ahora es, teniendo en cuenta que Sedapal todavía no se ha consolidado institucionalmente desde el punto de vista presupuestal, no vaya a ser de que si se le exige el pago de esta deuda, se le convierte en una empresa que no tenga capacidad de crédito, que no tenga la solvencia económica y que se ve obligada finalmente a subir las tarifas en los servicios públicos de agua a la gente acá en Lima. Y si queremos nosotros, y creo que el gobierno tiene claro también, abastecer de un servicio de calidad y a costo social a toda la población de Lima, ¿qué propuesta tiene sobre esto usted como ministra de Economía? Si hay alguna alternativa que ha planteado, si ha conversado con Sedapal a fin de que se pueda manejar alguna salida y no podamos empujar a la empresa a medidas que finalmente afecten a la población. Gracias. Congresista Armando tiene la palabra. Sí.
La pregunta es reiterativa. ¿Por qué el Estado tiene que asumir o asume las deudas de COFIDE? Y sabiendo que COFIDE está encargada de promover a la pequeña y mediana empresa, ¿por qué no pensar en promover otro sector más importante y muy importante como es Agrobanco, en la medida en que está a cargo de la promoción de créditos para promover tecnología, fertilización? Los productores agropecuarios hoy día tienen mucha confianza en la posibilidad de acceder a nuevos créditos, a créditos baratos para promover este sector tan importante. Señora ministra, le agradecería una apreciación respecto del tema. Bien. Tiene la palabra el congresista Clayton. Gracias, presidenta. En la misma línea de la participación de muchos colegas congresistas, yo quisiera que de repente un poco informe nuestra ministra si hay una pérdida de 47 millones. ¿Y esa pérdida quién asume? En este caso, COFIDE, ¿hay alguna penalidad o solamente queda como informado? No sé, eso sería muy importante saber, porque supongo que esos créditos que se dan o no, endeudamiento, tienen responsabilidad, ¿no? Porque si no, todo el mundo va a sacar y va a invertir y no hay ninguna responsabilidad penal. No sé, eso me gustaría saberlo. Bien, sí, efectivamente, creo en este punto, que en la quinta disposición, señora ministra, nos gustaría que nos pueda absolver las preguntas que han sido formuladas por los colegas congresistas, ya que con esta disposición nosotros estaríamos pretendiendo beneficiar o premiar la ineficacia de COFIDE en el otorgamiento de sus créditos, en la medida que la morosidad no ha disminuido, más bien ha aumentado y por lo tanto en sus resultados contables arrojan en rojo, de tal manera que al capitalizar esa deuda que tiene con el Ministerio de Economía y Finanzas, que a la vez fue un crédito externo, simplemente no le devuelve y lo capitaliza a su favor y con ello se reflejaría un resultado contable positivo, lo que en el fondo es un engaño a presunta ineficiencia que tiene esta entidad, ya que dicho resultado positivo no es a consecuencia de utilidades, sino de transferencia de montos obtenidos con endeudamiento externo, de tal manera que estamos pagando con los recursos de todos los peruanos que muy bien podrían ir destinados a otros rubros y tener que pagar la ineficiencia de COFIDE, ¿no? Entonces ahí sí tenemos esta observación, señora ministra, porque lo que tenemos que darle muestras a aquellas instituciones que son ineficientes, castigarles y no premiarlos, ¿no? Para que ya podamos tener mayor control de los recursos del Estado. Bien, le cedemos el uso de la palabra a la señora ministra para que pueda responder a las preguntas por parte de los colegas congresistas que han sido formuladas. A ver, COFIDE, nosotros heredamos una situación de COFIDE con una cantidad de créditos importante en situación muy complicada. Entre esos créditos, efectivamente, había un crédito al gasoducto del sur en condición de prelación muy baja. Y habían otros créditos que yo creo que es una cosa que COFIDE debe precisar. Lo que se hizo fue, lo que se ha hecho desde que la administración actual se ha sincerado ese problema, porque habían intereses, ¿no es cierto?, que no se estaban cobrando y que no estaban siendo registrados como que se cobraban, porque eran intereses que recién se iban, si se vencían había un periodo de gracia. Entonces, como el periodo de gracia vencía a mediados del año pasado, no se habían registrado como intereses no cobrables o como deuda incobrable. Cuando nosotros hemos tenido que sincerar un tema de provisiones muy importante porque eran créditos que estaban calificados como normales y que no eran normales, que ya estaban, digamos, cuya situación impaga se iba a activar después. Entonces, lo primero que se ha hecho, y por eso es que uno ve la morosidad y por eso es que uno ve la pérdida, lo que nosotros hemos hecho es sincerar el balance de COFIDE para que COFIDE pueda empezar a hacer una banca de desarrollo como la que necesitamos para financiar la infraestructura. Dicho esto, ese es el lado activo del balance, son los créditos. COFIDE tenía un endeudamiento con estos bancos que son YAICA y KfW. Estos endeudamientos estaban registrados como deuda en COFIDE y por lo tanto el problema que teníamos era un déficit enorme de capital de COFIDE, que es que lo hacía sujeto a cuestionamientos por parte de sus acreedores en el exterior y acá adentro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Esto es ingeniería financiera. Lo que hemos hecho es, hemos dicho, esa deuda capitalízala, porque igual es deuda soberana, igual nosotros tenemos que eventualmente honrarla.
Entonces, lo que hemos hecho es, hemos pasado lo de COFIDE al MEF, pero es un tema, no es que se ha incrementado la deuda, es una deuda que ya existía a nivel gobierno general, a nivel de sector público completo, para poder darle a COFIDE el capital mínimo necesario para que los acreedores no empiecen a exigir la deuda y tengamos la quiebra de una entidad que todos sabemos necesitamos para financiar infraestructura. No es una ineficiencia, lo que hemos hecho es sincerar una situación que estaba básicamente no sincerada cuando nosotros hemos recibido Esa es esta operación. A partir de este año, COFIDE está en capacidad de empezar a otorgar los créditos que tiene que otorgar para las diferentes en una mucho mejor posición. Inclusive se ha sacado un decreto supremo que limita las actividades de COFIDE a aquellas cosas, ¿no es cierto?, que COFIDE debe hacer sin asumir los riesgos que se asumieron anteriormente de manera no transparente. Entonces, en el caso de COFIDE ha hecho su trabajo, ha sincerado los problemas que ha heredado y se ha puesto a punto para poder ya empezar a financiar con las restricciones que un mismo decreto supremo les ha puesto para no volver a repetir los errores del pasado. El caso de Agrobanco es un caso que es completamente distinto, ¿no es cierto?, y que tendremos que ver en su oportunidad como un tema, pero que no requiere estar ingeniería por el momento. Por eso digo, acá no hay deuda extra, acá lo que hay es un sinceramiento de una situación muy complicada que se heredó y que ya básicamente ha empezado a subsanarse y esperemos en el próximo presupuesto estar hablando de un COFIDE que presta y que presta de la manera que necesitamos en aquellas áreas donde el sector privado no entra. Esa es un poco la situación de esta capitalización. Nos pide 2 interrupciones, el congresista Clayton y el congresista Arce. Gracias, presidenta. Sí, yo quería ser un poco enfático si hay alguna responsabilidad penal sobre esa distribución del dinero. Lo decía un poco saliendo del tema, por ejemplo, de la Comisión de Presupuesto. Hemos discutido el tema de Agrobanco en la Comisión Agraria. Entonces, muchas veces se transfiere un recurso económico a una entidad X y estos pues aprovechan del momento, aprovechan de la coyuntura, como el caso de Agrobanco, y muchas veces se han dado créditos pues exuberantes, ¿no?, grandiosos a muchas personas y prácticamente ellos no han pagado absolutamente nada, no han devuelto créditos de 1 millón, 2 millones, 3 millones de soles. Pero como no hay ninguna responsabilidad penal o no hay ninguna, entonces, o sí lo hay, usted lo manifestará, entonces se ha hecho una distribución pues a doquier, ¿no? Entonces pues le decía, ¿qué responsabilidad penal en todo caso hay para estos 47 millones de soles que está ahorita prácticamente perdida? Gracias, presidenta, y gracias, ministro. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Richard, luego la congresista Aramayo. Gracias, señora presidenta. A la señora ministra, ¿y cómo queda la relación con JICA, el Japón, respecto a estas transferencias y con la KfW, entendiendo que ellos vienen trabajando en temas de cooperación y apoyo al país desde hace muchos años y requerimos continuar esas buenas relaciones y esa buena imagen también como país? Al final es el Estado peruano, no va a ser COFIDE, no va a ser el Ministerio de Economía, es el Estado peruano, es la imagen que nosotros proyectamos hacia el exterior. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidenta. Me parece atendible lo que nos expresa la señora ministra, presidenta, pero no se fija plazos. O sea, el tema de COFIDE, están capitalizando la deuda, pero en el tema, salvando las diferencias que puede haber con Agrobanco, hoy la ministra nos fija plazos. O sea, va a haber una intervención, va a haber una capitalización de la deuda. ¿Cuál es el manejo que se va a hacer de este tema? ¿Se va a intervenir cuándo? Porque la capitalización de la deuda, o sea, ¿cómo va a intervenir el MEF en este sentido? Va por ahí. Porque si bien no pretendo ser populista, pero sí se ve el tema de COFIDE y cómo ve el tema vulnerable de Agrobanco. Creo que también amerita una intervención, en el mejor de los sentidos, con plazos por parte de su cartera. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra señora ministra. Respondiendo al congresista Clayton, el tema penal, COFIDE ha establecido las acciones correspondientes, penales y de responsabilidad administrativa, con los funcionarios que han sido responsables de esto. Es parte del trabajo que ellos han hecho para que nosotros hagamos este cambio contable, ¿no? Nosotros hemos exigido que COFIDE haga su trabajo como debe hacerlo para poder apoyarlo de esta manera. En el caso de JICA, para JICA no hay ningún cambio, porque lo único que estamos haciendo es cambiando de acreedor, pasa de COFIDE al MEF. O sea, para efectos de lo que ve JICA, no, al contrario, lo que ve es que acá hay un Estado responsable con una entidad que está haciendo su trabajo y que como Estado estamos funcionando bastante bien. En cuanto al tema de la congresista Aramayo, esto es una cosa que propone COFIDE.
¿no es cierto?, que es parte del sector economía. COFIDE nos ha propuesto esta solución al problema, que nos ha parecido una solución, ¿cómo se llama?, adecuada. Como dijo, se ha asumido las responsabilidades con los funcionarios, se ha asumido la responsabilidad, se ha acotado su actividad para que no lo vuelva a hacer y ha sincerado su balance. En el caso de Agrobanco es una responsabilidad del Ministerio de Agricultura, que nosotros estamos apoyando en la medida en que eso ocurra. Y como digo, el caso de Agrobanco por el momento no requiere esta capitalización. Acá estamos hablando de una ley de endeudamiento, no estamos hablando de una ley de otro tipo. Por el momento Agrobanco no ha pedido, ¿no es cierto?, ningún cambio de esta naturaleza de capitalizar deudas por lo tanto no se ve en la ley de endeudamiento, lo que no quiere decir que en otro foro tengamos que ver el tema de Agrobanco. Congresista, para que pueda precisar, congresista Cleito. Gracias, presidenta. En todo caso, presidenta, como Comisión de Presupuesto, invitar en este caso al sector agrícola, presidenta, o Agrobanco, porque ahorita hay problemas de, digamos, desembolso a los agricultores del Perú. Habían compromisos, ministra, con los cafetaleros, habían compromisos con Agroideas para el desembolso a los agricultores. Y a diario visitan el despacho por el caso, por ejemplo, de La Roya, del cual se había comprometido el Estado mediante Agrobanco con los cafetaleros, y han quedado, algunos se han acogido a la ley, si no me equivoco, 3.300 o 3.000, y han hecho una primera desembolso y lo dejaron la segunda y tercera. Entonces están a punto de perder ya, digamos, esa renovación de cultivo del café. Entonces yo quisiera, presidenta, de repente hacer una invitación o que se pronuncie Agrobanco, como dijo nuestra ministra, ellos no están haciendo ningún requerimiento, o sea, están tranquilos, bueno, porque no se perjudican. Pero en favor de los agricultores, yo solicitaría a la comisión de repente emitir para que haga un informe a Agrobanco de su defecto al Ministerio de Agricultura. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Bien, señora ministra, para culminar, quizás alguna respuesta o envía por escrito la consulta que ha solicitado el congresista, siendo entendible que le corresponde al sector de agricultura. Por eso estamos pidiendo que la señora ministra nos pueda enviar el documento a la comisión. ¿La respuesta que está pidiendo el congresista sobre Agrobanco o solamente quiere que... A ver, congresista, ¿puede precisar? Gracias, presidenta. La ministra acaba de informar que el tema de Agrobanco es un tema del sector agrario, del Ministerio de Agricultura. Y el Agrobanco, según su requerimiento, no ha hecho ningún requerimiento al Ministerio de Economía, lo dice nuestra ministra, por eso aclaraba, pero sin embargo en este momento los hermanos cafetaleros y otros sectores ya tienen un compromiso y que se iba a hacer un segundo desembolso, tercer desembolso y están totalmente abandonados. Entonces solicitaría que la Comisión de Presupuesto emita un documento al sector agrario, en este caso al Ministerio de Agricultura o Agrobanco, para que informe si efectivamente no tienen compromiso o tienen compromiso, y eso lo podría reconsiderar o considerar el Ministerio de Economía. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Bien, siendo así, pasamos al siguiente punto. No, como no está consensuado, no lo podemos, no está consensuado el quinto texto. ¿Pero qué es lo que necesitan adicional? Pasamos a la sexta disposición. Era una precisión de las que han formulado todos los